Bendiciones con todos. Tema 41, las verdades de la palabra de Dios. Seguimos hablando en el libro de Génesis. Hoy vamos a hablar que llega la esperanza con el nacimiento de Set. Y utilizamos Génesis capítulo 4, versículo 25, que dice lo siguiente. Adán volvió a tener relaciones sexuales con su esposa y ella dio a luz otro hijo, el cual llamó Set, porque dijo: Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Ahora, en el tema anterior terminamos de ver la descendencia preluviana de la línea de Caín. ¿Se acuerdan? Génesis capítulo 4, versículos del 17 al 24, que comprendió posiblemente los primeros 1600 años de la historia y vimos avances tecnológicos, comerciales y artísticos por parte de los descendientes de Caín, así como también los efectos del pecado y la corrupción de la humanidad. Ahora regresamos en el tiempo y veremos el nacimiento de otro hijo de Adán y Eva, Set, cuya descendencia luego sobreviviría al diluvio. Todos descendientes de esta línea genealógica, por lo que todos somos parte de una sola raza. Para algunos comentaristas, estos dos versículos contextualmente deberían ir con Génesis 5, pero veremos que el Espíritu Santo los separó por una importante razón que aquí veremos. Volvamos a leer de vuelta el versículo 25. Dice: Adán volvió a tener relaciones sexuales con su esposa y ella dio a luz otro hijo, el cual llamó Set, porque dijo: Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, a quien Caín mató. Algunas personas a quienes les pueda parecer tedioso leer genealogías en la Biblia, especialmente porque los nombres no son comunes o famosos en nuestros días, así que solo las leen superficialmente. Sin embargo, estas genealogías son muy importantes por toda la información que podemos inferir de ellas, como lo veremos aquí y sobre todo en el estudio de Génesis 5, en donde descubrimos un mensaje profético encriptado en los nombres de los descendientes de Adán. Salmos capítulo 22, versículos 30 y 31 dice: Nuestros hijos también les servirán. Las generaciones futuras oirán de las maravillas del Señor. A los que aún no han nacido les contarán de sus actos de justicia. Ellos oirán de todo lo que Él ha hecho. La genealogía de Adán es de particular importancia porque Adán es considerado como el Hijo de Dios. Es el primer humano creado a la imagen de Dios y como su primogénito, Adán recibió la bendición del dominio sobre toda la tierra. Siendo Adán el representante de Dios en la tierra, pero esto cambió con la caída de nuestros primeros padres, cuando el dominio pasó en manos de Satanás. San Juan capítulo 12, versículo 31 dice: Ha llegado el tiempo de juzgar a este mundo, cuando Satanás, quienes gobiernan este mundo, será expulsado. Y 2 Corintios capítulo 4, versículo 4 dice: Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Sin embargo, tenemos la promesa de Dios que esta bendición sería restablecida, como dice Génesis capítulo 3, versículo 15. Así que la descendencia del primogénito iba a pasar de generación en generación hasta que llegara la semilla prometida por Dios. Jesús, quien es el último Adán, quien acaba con la maldición, el pecado y restablece el dominio perdido, nos da la vida eterna y traerá las condiciones paradisíacas que había originalmente. Por eso los descendientes de Set son llamados la línea mesiánica, porque de esa línea Jesús vino al mundo
para cumplir con el plan de salvación para la humanidad. Génesis capítulo 1, versículo 27 dice: y Dios creó al hombre a su imagen. Lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y Génesis 1:26, la parte A dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine en toda la tierra. Y Ezequiel capítulo 47, versículo 9 dice: vivirán cantidad de criaturas vivientes por donde llegue el agua de este río. Abundarán los peces en el mar muerto, pues sus aguas se volverán dulces. Florecerá la vida a donde llegue esta agua. Ahora, hablemos un poco de los derechos del primogénito. Para entender mejor cómo pasó la herencia de Adán hasta Jesús, primero debemos ver cómo han sido heredados esos derechos por medio de la primogenitura. La herencia del primogénito, representada por la doble porción de los bienes del padre que el hijo mayor heredaba para que tuviera los recursos suficientes para seguir manteniendo el nombre de su padre, era la forma oficial en la que la autoridad del padre pasaba a uno de sus descendientes. Pero como fue que esta importante primogenitura fuera otorgada a Set, ¿cómo? Como vimos, cuando Caín cometió el asesinato de Abel, perdió su herencia como el primogénito por el crimen cometido y porque fue desterrado. Por lo que ahora Set, el tercero en la línea, en automático heredó la bendición del Señor al convertirse en el legítimo heredero para continuar con el legado de la línea de Adán como su primogénito. Dice Deuteronomio capítulo 21, versículos 16 al 17, cuando llegue el día de repartir su herencia, le dará doble porción de la herencia que le corresponde a cada uno de sus hijos, porque ese hijo fue el primero que tuvo y a él le corresponde el derecho de la primogenitura. Mire, era una orden dada por Dios. Así que este derecho de primogenitura pasó de Adán a Set y a sus descendientes, que veremos con mayor detalle en los estudios de Génesis capítulo 5. Entre los que están Enoc, Noé, y después está Abraham, Isaac, y más adelante está el caso particular de Jacob, quien compró este derecho a su hermano Esaú, quien despreció el legado que venía desde Adán. Génesis capítulo 25, versículos 33 y 34 dice: Jacob le dijo, pues júramelo hoy mismo. Y Esaú hizo un juramento a Jacob y le vendió su primogenitura. Entonces Jacob le dio a Esaú pan y el guisado de lentejas. Y Esaú comió y bebió. Luego se levantó y se fue. Así fue como Esaú menospreció la primogenitura. ¿Qué les parece? Veremos cómo las bendiciones de la primogenitura, que habían sido heredadas desde Adán hasta Jacob, asegurando que el legado del padre continuara a la siguiente generación, van a ser divididas en dos a causa de la obstinación de Jacob. Pero nada de lo que haga la humanidad o Satanás va a afectar los planes y las promesas de salvación del Señor. Ahora veamos cómo se resolvió todo este asunto. El primogénito de Jacob fue Rubén, quien perdió sus derechos de primogenitura cuando tuvo relaciones sexuales con Bila, una concubina de su padre Jacob. Génesis 35, 22. Este crimen moral quedó claramente estipulado posteriormente con una prohibición cuando Moisés escribió en Deuteronomio capítulo 22, versículo 30 y capítulo 27 y versículo 20 sobre esta prohibición. Pero miramos lo que dice Primera de Crónicas capítulo 5, versículos 1 y 2. El hijo mayor de Israel fue Rubén, pero como deshonró a su padre cuando se acostó con una de sus concubinas, los derechos del hijo mayor fueron dados a los hijos de su hermano José. Por esta razón, Rubén no aparece en la línea de los primogénitos en los primeros registros de la genealogía
como el primer hijo varón. Aunque los descendientes de Judá llegaron a ser la tribu más poderosa y dieron un gobernante para la nación, los derechos del hijo mayor le pertenecen a José. Génesis capítulo 49, versículos 3 y 4, mire lo que dice. Rubén, tú eres mi hijo mayor, mi fuerza, el hijo de mi juventud vigorosa. Tú eres el primero en rango y el primero en potencia, pero eres también impetuoso como una inundación, y ya no serás más el primero, pues te acostaste con mi esposa, deshonraste mi cama matrimonial. Mire, Dios lo castigó, pero cómo van perdiendo el derecho, pero otras personas lo van heredando. Cuando Rubén perdió los derechos de la primogenitura, estos pasaron al siguiente hijo en la línea de sucesión, Simeón. Pero tanto él como su hermano Leví también perdieron la herencia por los crímenes que cometieron al tomar venganza y masacrar a los hijos, a todos los hombres del pueblo donde vivía la persona que violó a su hermana Dina. Génesis capítulo 34. Ellos también infringieron la ley moral, y después Dios nos daría el mandamiento de no matarás y especificaría que la venganza le pertenece solamente a él. Deuteronomio capítulo 32, versículo 35 dice, a mí me corresponde tomar venganza. En su momento caerán y les daré su merecido. Ya se acerca el día de su aflicción, pronto viene lo que les tengo preparado. ¿Qué les parece? De forma que los derechos de primogenitura pasaron de Rubén, Simeón y Leví a correspondiente legítimo a Judá, el cuarto hijo de Jacob con su esposa Lea, la mujer que no amaba por si acaso. Sin embargo, el hijo preferido en el corazón de Jacob era José, Génesis capítulo 37, versículo 3. Pero José era el 11º hijo en la línea de sucesión y el primero que tuvo con su amada esposa Raquel. Moisés más adelante explicó la ley de los derechos del hijo mayor con el ejemplo de Jacob. Leamos Deuteronomio capítulo 21, versículo de 15 al 17 para entenderlo. Supongamos que un hombre tiene 2 esposas y solamente ama a una de ellas, pero ambas le han dado hijos varones, y supongamos que el primer varón lo haya tenido con la mujer que no ama. Cuando el hombre divida su herencia, no dará la mayor parte al hijo menor, al que tuvo con la esposa que ama, como si fuera el primer hijo varón. Deberá recordar los derechos del hijo mayor, el que tuvo con la esposa que no ama, al darle la parte doble de lo que le corresponde. Ese hijo es el primer fruto del vigor de su padre, y a él le corresponden los derechos del primer hijo varón. Mire. Así que cuando Jacob repartió las bendiciones entre sus hijos antes de morir, él dividió su herencia entre Judá, el legítimo heredero, y José, el hijo de la esposa que amaba. Primero, Jacob adoptó a sus nietos Manasés y Efraín, los hijos de José, Génesis capítulo 4, versículos 5 y 6, como si fueran sus propios hijos para darles la herencia a ellos directamente. Además, Jacob le dio prioridad a Efraín, el hijo menor de José, cuando los bendijo, Génesis capítulo 48, versículos del 12 al 20. Hay que leer estas lecturas en casa porque no nos da el tiempo en el video. ¿Y cuál fue la herencia? Jacob tenía los derechos completos heredados de su padre Isaac. ¿Sí? Leamos Génesis capítulo 35, versículos del 9 al 12. Ahora que Jacob había regresado de Padán Aram, Dios se le apareció de nuevo en Betel, y Dios le dijo diciéndole, tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás Jacob. A partir de ahora tu nombre será Israel. Así que Dios le cambió el nombre y lo llamó Israel. Entonces Dios dijo, yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso. Sé fructífero y multiplícate. Llegarás a formar una gran nación. Incluso de ti saldrán muchas naciones. Habrá reyes entre tus descendientes. Y te entregaré la tierra que le di a Abraham y a Isaac. Así es
te la daré a ti y a tus descendientes. Mire, hasta donde entendemos, José recibió la bendición de Dios de ser fructífero y multiplicarse, formar una gran nación y que de él saldrán muchas naciones a través de su hijo Efraín. De hecho, su nombre significa fructífero. Génesis capítulo 41, versículo 52. El nombre de José significa rama fecunda. Génesis capítulo 49, versículo 22. Dice Génesis 41, 52. José llamó a su segundo hijo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructífero en tierra de mi aflicción. Y Génesis 49, 22 dice, José es una rama con frutos junto a una fuente, cuyos vástagos cubren todo el muro. Mientras que a Judá le correspondió la porción de que habrá reyes entre sus descendientes, porque el cetro y la vara de mando no se apartarán de la casa de Judá. El nombre de Judá significa alabanza, como dice Génesis 29, 35, porque sería alabado por sus hermanos y sus súbditos. Leamos Génesis capítulo 49, versículo 10. El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de mando de sus descendientes, hasta que venga aquel a quien le pertenece, aquel a quien todas las naciones le honrarán. Hablando del Señor Jesucristo, por supuesto. Y Génesis 49, versículo 8 y 9 dice, Judá, tus hermanos te alabarán, agarrarás a tus enemigos por el cuello, todos tus parientes se inclinarán ante ti. Judá, mi hijo, es un león joven que ha terminado de comerse a su presa. Se agazapa como un león y se tiende como una leona. ¿Quién se atreverá a despertarlo? Vea usted. De modo que fue Judá quien recibió la bendición dada a Adán sobre el dominio de la tierra, representada por el cetro y la vara de mando. Pero la herencia excluyó a los siguientes 10 generaciones por pecados que cometió Judá al acostarse con su nuera Tamar, la esposa de sus 2 hijos, cuando la encontró como prostituta sin reconocerla. Puede leer la historia en Génesis capítulo 38. Y los hijos que resultaron de esta relación fueron Pérez y Sera. Deuteronomio capítulo 23, versículo 2 dice, no se admitirá en la asamblea del Señor a ningún hijo ilegítimo, ni a sus descendientes hasta la 10ª generación. Mire, Dios, Él no se equivoca, él no se olvida de nada, ningún detalle. De la descendencia de Pérez vendría el primer rey de la casa de Judá, el rey David, la 11ª generación de Judá. Finalmente, la herencia llegaría a Jesús, el primer hijo del Padre, para cerrar el círculo desde Adán hasta el último Adán. En Lucas capítulo 3, versículos del 23 a 38, ¿sí? Se puede ver la genealogía del Señor Jesucristo en detalle. Pero leamos qué dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 45. Las Escrituras nos dicen, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán, es decir, Cristo, es un espíritu que da vida. Qué increíble, ¿no? Con ello se cumplirá la profecía del plan de salvación como es anunciada por el ángel a María acerca del nacimiento de Jesús. Y cuando Jesucristo regrese en su segunda venida, entonces se sentará en el trono de su antepasado David y dará el cumplimiento a esta profecía y reinará para siempre. Miren lo que dice San Lucas capítulo 1, versículo 31. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarás Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. De esta forma asombrosa, ¿no le parece? El dominio de la creación regresará legalmente a nuestro Señor Jesucristo. Y Satanás recibirá su castigo cuando termine en el lago de fuego.
Por eso Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7 dice, pues nos ha nacido un niño, hablando de Jesús, un hijo, el Hijo de Dios, se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz que nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. ¿Vio? Increíble, ¿no es cierto? Isaías capítulo 11, versículo 10 dice, en ese día el heredero del trono de David será estandarte de salvación para el mundo entero. Las naciones se reunirán junto a él y la tierra donde vive será un lugar glorioso. ¿Qué les parece? Maravilloso, ¿no es cierto? Entonces, para ir concluyendo la primera parte de este estudio, nos gustaría mencionar que Jesús dará el cumplimiento a todas las profecías desde Génesis hasta Apocalipsis. Y la palabra se cumple porque la palabra es verdad. En el último libro de la Biblia se menciona el rollo especial, el cual tiene 7 sellos que los mantienen cerrados y que al ser rotos se desencadena un periodo de tribulaciones en toda la tierra. En nuestra interpretación, pensamos que ese rollo es el título de posesión de toda la creación, un documento legal del cual toma posesión Jesucristo, el león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David y quien es el único quien puede abrirlos. Qué interesante, ¿no? ¿Cuánto aprendemos? Por eso dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 5, pero uno de los 24 ancianos me dijo, deja de llorar, mira, el león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David, ha ganado la victoria. Él es digno de abrir el rollo y sus 7 sellos. Y Apocalipsis capítulo 5, versículo 9 dice, y cantaban un nuevo cántico con las siguientes palabras, tú eres digno de tomar el rollo y de romper el sello y abrirlo, pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para que Dios de la gente, de todo el pueblo, tribu, lengua y nación sean rescatadas, sean salvas. Y solo a través de Él, del Señor Jesucristo, podemos volver a nacer al recibir su Espíritu y solo así podemos ser adoptados y ser llamados hijos de Dios. Lo único que tenemos que hacer es poner nuestra fe en el Señor Jesucristo. Romanos capítulo 8, versículo 14 y 15 dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus hijos. Ahora los llamamos Abba Padre. Abba Padre. Qué interesante, ¿no es cierto? Qué interesante cómo Dios regresa todo el derecho, todo el dominio que se perdió en Adán a través del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para bendecirnos a nosotros, para formar el reino verdadero, para llevarnos a la eternidad, donde no habrá más muerte, no habrá más pecado, no habrá más llanto, no habrá más maldad. ¿Sí? Por eso nosotros en cada de estos videos colocamos la oración de fe, la oración de cómo aceptar al Señor Jesucristo, porque es el único camino, no hay otro camino. ¿Sí? Hemos estado demostrando paso a paso las teorías que el hombre ha inventado falsas, porque la misma palabra corrobora la verdad de Dios, la verdad, que la palabra es verdad y que Jesucristo murió por nosotros y resucitó y tiene un lugar especial preparado y tenemos que seguirle. Y la única forma es entregando nuestro corazón y vida. Entonces, aquí le presentamos la oración que esperamos que usted la repita con todo su corazón, que dice así. Querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido
y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Y le digo, Señor Jesucristo, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y le digo, amado Padre Celestial, te doy gracias por regalarme la vida eterna. Sí, porque es un regalo la vida eterna. No nos costó nada. A Dios les costó la vida de su Hijo. Ahora, para mantenerse en Cristo, ¿qué hay que hacer? Venir a la palabra, meditar todos los días en la palabra. No hay vacaciones. Todos los días meditar en la palabra de Dios, dejar que ella nos enseñe, dejar que el Espíritu Santo nos enseñe, buscar ponerla en práctica, obedecerla y, por qué no, después predicarla. Mientras lee la palabra de Dios, tenga tiempos de oración donde usted busca conversar con Dios y de seguro Dios le va a responder a sus peticiones de acuerdo a su voluntad, por supuesto. Tenga tiempo para cantarle alabanza porque Él es el único Señor, el único Dios y el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él merece toda la alabanza. Y también le invitamos a la iglesia. Hay espacio para usted y para su familia, para juntos seguir aprendiendo estas maravillosas verdades. Porque yo estoy aprendiendo con ustedes. Seguiremos aprendiendo las grandes maravillas que tiene la palabra de Dios para nosotros. Amén. Oremos. Padre, alabamos y glorificamos tu nombre y damos gracias por esta maravillosa palabra que nos brinda, Señor. Esta palabra que nos sacia el alma, esta palabra que nos narra con claridad la historia de la creación. En este caso, cómo se perdió la línea del primogénito, pero tú en tu gran sabiduría todo lo planeaste para que se recuperara a través de tu Hijo primogénito, el Señor Jesucristo, el verdadero Rey, el Señor de señores. Qué maravillosa que es tu palabra. Yo no sé por qué personas, a veces hasta cristianos mismos, no quieren leer, Señor, tu palabra. Y si ahí está todo, ahí nos narra cómo debemos vivir, ¿sí? Cómo debemos conducirnos, cómo debemos ir caminando hacia la eternidad. El trabajo que tenemos que hacer con otras personas, Señor. Oramos que esta palabra sea como martillo quebrantando la piedra. Que esta palabra sea llevada por todos los rincones y no quede vacía, no llegue vacía. Las personas las escuchen y busquen con la ayuda de tu Espíritu Santo obedecerla, ponerla en práctica, Señor, porque el único que va a traer cambio es tu Espíritu Santo llevando tu palabra, Señor, porque tu palabra convierte el alma, nada más, ¿sí? Y por eso te damos gracias y alabamos y glorificamos tu nombre en el nombre del Señor Jesucristo y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando a otros porque otros necesitan saber estas maravillosas verdades. Nosotros desde acá les deseamos a ustedes que tengan un día, pero lleno de bendiciones.